os encargáis de la reducción de riesgos y daños. ¿Cómo Sí. diagnosticáis esto de ¿Cómo trabajamos la consumidores? reducción de riesgos y daños? Mira, Exacto. vamos a explicar qué es la reducción de riesgos y daños, porque creo que esto, ay, es lo que más coraje me da. Hay mucha ignorancia. Yo aquí Ujú. fui voluntario del gobierno, del SECA, del Centro Estatal contra las Adicciones, 3 años. Estuve ahí con ellos, pues aprendiendo. Vale. Este, y muchas veces me llegaban psicólogos y me decían, oye, entonces tú estás de acuerdo a que la banda fume. Y yo no. Pero la reducción de riesgos y daños, es que reducción de riesgos y daños no es que la banda fume. O sea, no es decirle a la banda, sí, fuma, tú tranquilo. No, no es eso. Y si tú piensas que reducir el riesgo de daño no es correcto, pues yo aquí no sé qué hago, ¿no? O sea, mucha gente no entiende qué es la reducción de riesgos y daños y creo que antes de trabajarlas, o sea, al momento que uno trabaja consumos problemáticos, uno tiene que trabajar desde ahí, porque es darle dignidad al paciente, al cliente. Y Vale. una. Dos, la reducción de riesgos y daños es reducir el riesgo de daño que puede llegar a tener el paciente a nivel salud biológica, a nivel emocional, a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, pero también reducir el riesgo de daño de todo lo que rodea a esas personas, reducir el riesgo y daño en el impacto que va a tener en su familia, el impacto que va a llegar a tener en su trabajo, en su salud, ¿vale? Ujú. Antes, cuando se trabajaba en adicciones, llegabas y ni siquiera se le preguntaba al paciente, tú eres un enfermo y tienes que dejar de consumir, y el proceso era muy caótico, muy crítico, muy discriminatorio para el consumidor, ¿vale? Y la Vale. neta es que está muy feo que te traten como un adicto que no le echas ganas, ¿verdad? Porque esas personas, para empezar, nunca se han metido nada y nada más están hablando desde un poder privilegiado y Ujú. no tienen ni la menor idea de lo que pasa por la cabeza o la vida del paciente. Entonces, la reducción de riesgos y daños, para mí, desde donde yo la trabajo, es primero reducir el impacto que le va a ser dañino al paciente. Vamos a enfocarnos ahorita pues, en el cannabis exclusivamente para no ir hablando de otras sustancias. De empezar, edad, ¿verdad? ¿Cuántos Ujú. años tienes? ¿Y por qué fumas? ¿Por qué consumes? A mí me ha tocado pacientes de que llegan los papás y dígale, doctor, y 45 minutos los papás señalándole al hijo todo lo que va a hacer, cosas terribles, y yo les digo, a ver, la primera terapia individual van a ser para ustedes, papás. ¿Y nosotros por qué? Si nosotros no estamos mal, que y dice, a ver, su hijo ni siquiera habla, ustedes llevan 40 minutos hablando. Aquí los que están mal son ustedes. Vamos a quitarle ese consumo a su hijo, pero primero vamos a psicoeducarlos a ustedes. Su Claro. hijo necesita apoyo, no necesita vivir con alguien que lo está señalando y de acuerdo a sus creencias, que está mal, ¿no? Que se les va a quedar el cerebro, que va a quedar así, que los elefantes rosas. Y a ver, primero vamos a psicoeducarlos a ustedes y vamos a entender qué es el cannabis y vamos a comprender por qué su hijo está consumiendo, ¿verdad? Y fíjate, en un caso me pasó que estuvimos trabajando y de repente me dice el niño entre comillas, 19 años. Es que la verdad, doctor, es que tengo un dolor aquí atrás porque el cannabis me quita el dolor del riñón. Y yo, ¿qué te pasa en el riñón? Y él tenía un problema en el riñón de que, no recuerdo el nombre ahorita, produce mucho calcio. Entonces es un Hostia. dolor crónico terrible. Y esas personas que tienen ese diagnóstico consumen 5 o 6 productos nada más. O sea, agua, trigo, calabazas, cejotes, pollo y pescado ya. No, no pueden probar otra cosa, Dios. ¿sabes? O sea, coño, llevar esa vida no es fácil. Y ese tipo de enfermedades requieren acompañamiento psicológico, ¿vale? Ujú. Para ir aceptando, ir ayudando, pues todo lo que van llevando, todo lo que tiene que conllevar ese tipo de situaciones. Entonces, en la entrevista exploratoria descubrimos que el niño, el muchacho consume cannabis para quitar el dolor
Hablo con los papás, digo, mire, pasa esto, descubrí esto. Digo, ¿por qué ustedes nunca me dijeron esa parte clínica de su hijo? Es que pensamos que no era necesaria. Y yo, ¿cómo que no es necesario saber que tu hijo necesita un riñón, se va a morir? A ver, platícame, o sea, ¿por qué para ti eso no es necesario? O sea, ¿por qué nunca te tomas la preocupación por ir con un psicólogo para que puedas manejar la situación de tu hijo? De que, a ver, tiene 10 años cuando le dieron la noticia y la noticia es si no tienes en algún momento un trasplante te vas a morir. Dios. Digo, eh, ¿cómo tratas eso? ¿Verdad? Tu hijo está fumando para escaparse de toda la situación. Ha de estar muy feo vivir con el miedo de que necesito esto y si no llega me voy a ir y el dolor aparte y nada más puedo comer esto y si veo taquitos, aquí hay muchos tacos ricos, no los puedo comer, ¿no? O sea, ¿cómo sobrellevamos eso, verdad? Entonces ahí, en vez de criminalizar al hijo, reducimos el riesgo de daño emocional y familiar que va a haber, ¿verdad? Psicoeducamos a la familia. ¿Qué es lo que debemos empezar a hacer? Empezamos a trabajar con estrategias, Ujú. contactamos al doctor. Yo siempre, si hay un diagnóstico médico, siempre contacto al doctor y ellos llevan la última palabra al final del día, ¿no? Ellos son los encargados. Claro. Pero pues ya empezamos a trabajar de formas distintas, ya los papás voltean a ver el cannabis de formas distintas. Hay personas adultas que consumen cannabis y otras sustancias al mismo tiempo, y de la misma forma, antes de decir, a ver, te vamos a quitar todo, pues empezamos a reducir el riesgo, primero el emocional, ¿verdad? Ujú. Acompañamos a la familia, psicoeducamos a la familia, que no criminalicen, que apoyen, que ayuden, que si llegan a tener recaídas, pues no es malo, al contrario, que estén ahí, que ayuden, que empiecen a tener diálogos incómodos que muchas Claro. veces no hay con los hijos o con las hijas, con el marido, ¿verdad? Y esa es la reducción de riesgos y daños prácticamente, no reducir el riesgo de daño del paciente tanto en una esfera emocional, en una esfera familiar, en una esfera laboral. La reducción de riesgos y daños está con nosotros en todos lados. El cinturón de seguridad de un carro es un reductor de riesgos y daños en un accidente automovilístico. Este, ¿Qué más? Los cascos, los protectores, Sí, este, sí, sí. todos los anuncios de alcohol traen un anuncio de reductor de riesgos y daños, los cigarros. O sea, ¿por qué no voltear a ver la reducción de riesgos y daños para las personas que tienen un problema de consumo, que se están haciendo daño? Pues sí, pero pues igual y si ellos no quieren dejar el consumo, vas a tener una lucha emocional con ellos a ver quién va a ganar más. Y no le vas a aportar una calidad de vida a tu paciente, Claro. ¿verdad? Entonces es como psicoeducarlos. Yo de repente también soy muy sarcástico en mis consultas, ¿no? Y les digo, pues yo te voy a enseñar a drogarte bien. O sea, para que no te me drogues tan innecesariamente. Y de repente los papás ahí se espantan. Ay, no le hablas a mi hijo. Ay, le digo, "Pues, ¿cómo quieren que hable? Le digo, si usted se droga todos los domingos. No, en la casa no hay drogas. ¿Cómo no? Le digo, usted me dijo que todos los domingos ve fútbol con cerveza. Ah, Ay, pero hay cerveza. Le digo, pero el alcohol es la droga número uno que mata. ¿De cuál es la diferencia? ¿Que pague impuestos o qué? claro. ¿Verdad? Y digo, de repente uso mucho ese humor en las consultas, pero los papás empiezan a ver, y hablo mucho de los papás porque son ellos los que tienen el conflicto, empiezan a ver de que, bueno, si usamos ese mismo lenguaje, puedo quitarme un poco de miedo, quitarme un poco de tabú para estar presente en la forma de mi hijo, de la forma que él necesita, no de la forma que yo necesito, ¿verdad? No de la forma Perfecto. de que yo me voy a sentir bien, sino de la forma que mi hijo, mi hija, mi familiar, mi esposo, la persona que yo esté acompañando, se va a sentir mejor, en vez de criminalizarlo, en vez de presionarlo. Hay una frase que me cae muy mal, que yo creo que todo psicólogo que use esta frase se lo deberían de quitarle la profesión, es que no le echas ganas. O sea, pues no, no le quiere echar ganas. O sea, no le digas eso a tu paciente. Esto no es de echarle ganas, esto es de ir un paso a la vez, ir reconociendo, ir aceptando, ir trabajando, ir Claro. investigando. Muchas veces no sabemos por qué caemos en las adicciones o en el consumo problemático, porque de repente hay vidas muy perfectas y dices, ay, ¿por qué haces esto si tu vida está increíble, no? O sea, no hay necesidad. Y de repente conoces otras vidas y dices, bueno, yo hubiera hecho lo mismo y hasta más para sobrevivir.